Burlarse del más peligroso fue su peor error. Mira el castigo. El boxeador canadiense David Lemieux se había subido a lo más alto de las 160 libras y representaba un peligro inminente para cualquiera en la división. Este pugil tenía puños de hierro y no había sido de otra forma que a base de knockouts que se había colado a los rankings del peso medio, demoliendo a la mayoría de los mejores clasificados, pero también logrando hacerse con el cetro mundial de la Federación Internacional de Boxeo, en un combate que el canadiense hizo parecer a su rival como un amateur, luciendo tremendamente poderoso y que había hecho voltear al mismo Gennady Golovkin. Muchos habían estado rehuyendo al poder del kazajo, pero al ver un tipo tan peligroso había tomado forma un combate inevitable, y Golovkin estaba listo para esa nueva bestia de los medianos, que decía no estar asustado de la pegada ni el poder del apodado Triple G. Y es que tanto el Lemieux como su entrenador estaban abusando de soberbia. Decían que el kazajo recibía muchos golpes y que no aguantaría las bombas que el canadiense le lanzaría. En pocas palabras, tachaban a Gennady como un boxeador limitado, que no le sería difícil de vencer, pero olvidaban que Golovkin había destruido al mexicano Veneno Rubio, que a su vez había sido el verdugo del mismo Lemieux. Y aunque era cierto que recibía golpes, la verdad es que el kazajo soportaba el castigo sin problemas, y nadie había logrado siquiera lastimarlo. Sin dudarlo, el canadiense necesitaría valerse de más cosas y no solo de su descomunal pegada, pues si algo había demostrado Triple G era una quijada tan dura como el mismo acero. Claro que en lo que sí estábamos de acuerdo era que esta pelea no duraría los 12 rounds como lo marcaban las apuestas, así lo demostraba el porcentaje de knockouts de ambos peleadores. Ambos darían también el peso por debajo de las 160 libras y en el careo se miraban desafiantes, todo estaba listo para el Big Drama Show. Sábado 17 de octubre del año 2015, en juego estaban los títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, así como el título interino del Consejo Mundial de Boxeo en poder del kazajo. Y arrancaba la pelea tal y como se esperaba. Una lluvia de bombas de poder por parte de ambos pugiles era la tónica, pero lo que no se esperaba era un Golovkin peleando hacia atrás y dejándose llegar al peleador canadiense. Normalmente a Gennady le gustaba ir al choque y buscar a su rival, pero de momento se paraba en el centro del ring y obligaba a Lemieux a ir a buscarlo, pero este era detenido por un potente jab de su rival, que más bien parecía un trabajado recto de izquierda, que se estrellaba en el rostro del boxeador canadiense cada que éste intentaba acercarse y poner el kazajo a su distancia, pero hasta el momento David Lemieux no conseguía imponerse, ni siquiera se veía peligroso o que su pegada estuviera haciendo media sobre la humanidad del campeón de la AMB. A diferencia de Golovkin, quien no desaprovechaba y golpeaba con dureza cualquier descuido de su rival. Y poco a poco el de Canadá se veía más agotado y frustrado, hasta que llegó una combinación de Triple G que comenzaba la cabeza y remataba la zona hepática de Lemieux. Este se iba a la lona lastimado, para después recibir un golpe a destiempo de Gennady Golovkin. El kazajo se disculpaba y se reanudaban las acciones, pero era más que obvio que el campeón canadiense estaba en serios problemas. Después de esa caída, la pelea tomó un vuelco total, y ahora Triple G se lanzaba en busca de su rival, quien por su parte solo intentaba sobrevivir en lo que quedaba de la pelea, y su rostro mayugado dejaba ver la intensidad del castigo recibido por parte del campeón europeo. Por supuesto que David Lemieux se había defendido algo bien en los primeros asaltos, pero sus golpes jamás lograron lastimar al robot kazajo, y su estamina se había esfumado al ver que su rival era mucho más fuerte que él. Los instantes siguientes solo sirvieron para que Gennady Golovkin siguiera con el castigo, logrando que el referee detuviera tan cruel golpiza, pues este estaba perdido en acción y ya no lograba defenderse. Y es que la realidad, el canadiense había sido engañado y nunca había estado al nivel de uno de los mejores pesos medianos de la historia, y había sido regresado a la realidad de fea forma.